Tu rey del fanfic presenta la metempsicosis, el vagabundeo de las almas, implica que una misma alma habita sucesivamente los cuerpos de distintos seres, tanto hombres como animales. La palabra deriva del griego antiguo y el término más apropiado para ello es transmigración. Metempsicosis capítulo 1. ¿Qué mundo tan loco? Donde comenzó una tragedia en un mundo loco, solo los locos están cuerdos. Akira Kurosawa no era el protagonista de una novela ni nada parecido. Era un estudiante universitario al que le gustaba leer, como los que se pueden encontrar en cualquier parte. Pero si, por el bien del debate, escribieran una historia conmigo en el papel principal, sin duda sería una tragedia. Kaneki Ken, Ghoul de Tokio en mi manga favorito, había una vez una frase que decía que si el personaje principal alguna vez fuera el protagonista de una novela, seguramente terminaría siendo una tragedia. Era la introducción de toda la historia y logró captar mi atención por muchas razones. Entre ellas, el hecho de que, aunque no encajaba como dos piezas de un rompecabezas, parecía representar mi vida a la perfección. Después de todo, yo tenía solo 16 años cuando morí. Sí, has leído bien, cuando morí. Estaba muerto. O al menos debería haber estado muerto. Todavía recuerdo la imagen de una ola enorme que se alzaba desde el mar, a varios metros del suelo. Había decidido ir a la playa con algunos amigos ese día, así que tenía uno de los muchos asientos en primera fila para ver la destrucción que estaba por venir. Durante mi supuesto último día en la Tierra, presencié el espectáculo más magnífico jamás visto. No había nada allí que pudiera compararse con la belleza de una catástrofe natural inminente. Un tsunami, de todos modos. Uno de mis amigos había señalado el horizonte y nos había advertido de la destrucción que se avecinaba. El agua subía cada vez más y yo no podía hacer nada más que mirar fijamente esa pared azul cerúleo que seguía avanzando en mi dirección. Más rápido de lo que creía posible, la ola chocó contra la tierra y continuó desgarrando su camino a través de la pequeña playa. Nada podía oponerse a ella, todo lo que se interponía en el camino de la naturaleza fue erradicado. Árboles arrancados del suelo junto con sus raíces, casas destrozadas en pequeños pedazos. Pero fueron los humanos quienes tiñeron con su sangre el agua, que alguna vez fue tan hermosa, algunos murieron al instante y otros no. Aunque sabía que iba a morir, me aferraba desesperadamente a mi propia vida. Tontamente, traté de esconderme detrás de una pequeña choza, arrastrando a uno de mis amigos conmigo. Una tubería atravesó mi cuerpo como castigo por mi comportamiento idiota. Tal vez fue esta tontería la que llevó a lo que ocurrió después. Me dolió mucho. El tubo estaba hecho de algún tipo de metal, no sé si querías saberlo. Tal vez, lo más interesante fue que el objeto logró perforarme el pulmón derecho. La sensación de sangre inundando mi pulmón no fue nada agradable. Especialmente, porque continuó fluyendo hacia arriba en mi boca. Nunca me gustó el sabor metálico de la sangre. Una vez más, la ironía fue demasiado cruel. No recuerdo si me ahogué en el agua o en mi propia sangre. Posiblemente, en ambas. Pero sí sabía que no morí inmediatamente después de que el agua chocara conmigo. No tuve tanta suerte. El pánico se mezcló con la desesperación y el miedo y me impulsó a luchar. Mis piernas y brazos se movieron, tratando de impulsarme hacia la superficie. Lo triste fue que no tenía idea de dónde estaba realmente. Objetos afilados cortaron mi piel sensible, la sangre carmesí cambió el agua a mi alrededor a un marrón turbio. Violentamente, las corrientes me desgarraron en todas direcciones y lentamente mi vista se volvió borrosa. Todos mis sentidos me fueron robados y una confusión aterradora se apoderó de todo mi ser. Aún así, había una cosa que empeoraba aún más la situación. No podía respirar. Un momento estaba allí y al otro ya no estaba. Y sin embargo, mi historia, a diferencia de muchas otras, no terminó allí. No terminó con mi muerte. No, mi muerte fue solo el punto de partida de un nuevo comienzo. La transición no fue gradual ni nada parecido. Después de mi muerte, todavía era raro pensar en ello de esa manera, no ocurrió ninguna de las tonterías habituales.
Ya sabes, como puertas doradas, una recepción o incluso una entrada al infierno. En un segundo me estaba ahogando y al siguiente me vi siendo empujado a través de un espacio demasiado estrecho. Fue incómodo, impactante y muchas cosas más. Y no mejoró durante un tiempo largo. Y cuando la sensación de opresión finalmente cesó, me enfrenté a un nuevo montón de problemas. Hacía frío. Un frío glacial. ¿Por qué no podía ver dónde estaba? Oh Dios, no podía respirar. La sensación de escozor en el trasero no me tranquilizó. Alguien me acababa de golpear. Y un momento, alguien me estaba sujetando. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Podría alguien por favor callar al niño que llora? Nunca me di cuenta de que yo era uno de esos niños llorones. No podía decir con certeza si el hecho de que mi mente se apagara pronto fue más una bendición o una maldición. Pero a medida que las sombras del sueño se cernían sobre mí, comencé a tener la esperanza de que todo esto fuera solo una pesadilla. Una pesadilla, si tuviera que adivinar. En realidad no importaba porque mientras toda esta situación fuera solo un sueño, aún podría despertar. Aún podría despertar en mi cama y descubrir que todo esto había sido solo una pesadilla. Nunca creí en Dios. Si lo hubiera hecho, habría tenido que aceptar el hecho de que yo era una de sus creaciones menos queridas. Tal vez, incluso odiada por él. Porque al final me desperté de nuevo y resultó que todo esto no era solo un sueño. No, era mi nueva realidad. El otoño anunció su llegada con una fuerte lluvia. Entre la confusión y el miedo constantes que me dejó la muerte y la incredulidad que sentía ante la idea de renacer, poco me di cuenta de lo que sucedía a mi alrededor. Cuando renací, no fue ese un pensamiento aterrador. No tenía idea de lo que estaba sucediendo a mi alrededor. Todo lo que sentía era confusión, tristeza y un miedo que lo abarcaba todo. El aire que acariciaba mi piel parecía helado y mis ojos infantiles dejaban paralizado uno de mis sentidos. Las voces que me rodeaban eran extrañas y desconocidas, por lo que no hacían nada por tranquilizarme. Y luego estaba el hecho de que había muerto. Lo recordaba con más claridad que cualquier otra cosa. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué estaba pasando? ¿Qué hice para merecerlo? El estrés fue demasiado para mí y para mi nuevo cuerpo. Me quedé dormida y no me desperté del todo durante meses. En algún lugar de mi mente, noté que me desperté una vez más aproximadamente un día después. Solo medio consciente, me deleité con el hecho de que por un momento me había liberado de las pesadillas que me habían atormentado durante lo que parecía una eternidad. Ni siquiera una hora después, sucumbí a la debilidad de mi joven cuerpo y caí en un sueño inquieto. Los días se convirtieron en semanas y nada cambió. Dormí y soñé. Me desperté gritando y nunca logré escapar del todo de las pesadillas sobre mi muerte. Incluso despierto, mis pensamientos seguían plagados del trauma que había experimentado. Atormentado por pesadillas y por mis propios pensamientos, vivía dentro de mi propio infierno viviente. Afortunadamente, las cosas empezaron a cambiar cuando mi nuevo cuerpo cumplió 4 meses. El estado de inconsciencia constante en el que me encontraba desde que ingresé a mi segunda vida se disipó. Mantenerme despierto se volvió más fácil y se abrieron nuevas posibilidades para mí. Mi vista mejoró y comencé a observar a mi nueva familia. Todavía me resultaba muy incómodo llamarlos así. Yo ya tenía una familia. Una madre y un padre. Pero esta familia, esta joven pareja, me amaba tanto. Sería tan malo disfrutar de esta nueva vida. Especialmente porque ahora tenía lo único que siempre había deseado. Un hermano gemelo. ¿Sería un error de mi parte aceptar esta segunda oportunidad que se me impuso sin quererlo? Bien, esto es algo que hay que mencionar. La lactancia materna fue una de las experiencias más extrañas por las que he pasado. Inmediatamente después de nacer, por supuesto. Nada podía superar eso. Estaba feliz de que mi nueva madre tuviera pechos relativamente pequeños. Podía imaginarme a algún dios demente intentando engatusarme con ellos. ¡Qué manera de morir por segunda vez! Lo único peor hubiera sido morir ahogado en su leche.
Eso sí que sería irónico. En cierto modo, me alegré de no haber tenido que amamantar a mi bebé durante la mayor parte del tiempo. No solo me pareció una experiencia incómoda, sino que la leche no tenía ningún sabor. No estaba segura de si esto se debía a que tenía las papilas gustativas poco desarrolladas o si el líquido realmente no tenía sabor. Incluso ahora, después de beberlo por lo que parecía la milésima vez, todavía no podía soportarlo. El lado positivo fue que Ken, mi hermano gemelo, ¿puedes creerlo? Yo tenía un hermano gemelo, que estaba sentado frente a mí y parecía estar disfrutando muchísimo. Incluso se agarró del pecho de nuestra madre con sus pequeñas manos. No iré allí, seguro. Me sentiría como si estuviera haciendo algo mal. Ken. Gritó en voz alta la mujer que me había dado a luz, con el rostro distorsionado por el dolor. Mi mirada se apartó de ella y se dirigió a mi hermano, que probablemente había pensado que morder sería divertido. Nuestras encías aún no tenían dientes, así que podía considerarse afortunada. No quería imaginar el dolor que habría sentido si hubiera tenido dientes en la boca. El pequeño mocoso tuvo el descaro de reírse a carcajadas y prácticamente escupió un poco de leche en la cara de su madre. Después se agarró a ella una vez más y continuó con su tercera comida del día. La mujer miró exasperada. Al menos eres más gentil que tu hermano, mi dulce niña. Fue en ese preciso momento cuando me di cuenta de lo joven que era. Tal vez de 20 años. Madre de gemelos. La mujer parecía cansada. Su piel pálida acentuaba las ojeras bajo sus ojos y parecía como si hubiera pasado mucho tiempo desde la última vez que tuvo la oportunidad de cuidarse adecuadamente. Una pequeña parte de mí no podía evitar sentir pena por ella. Dudaba que nuestra concepción fuera algo planeado. Pero no es como si pudiera culparnos por ello. ¿Terminaste?, preguntó mi nueva madre con voz suave. Obviamente, no le respondimos. De alguna manera, un brazo logró sostenernos a los dos contra su parte superior del cuerpo, mientras que el otro nos inclinó cuidadosamente hacia arriba. ¡Hurra! Ya era hora de eructar. Fíjate en el sarcasmo. Lo más impresionante fue que mi nueva madre de alguna manera logró cuidarnos a los dos al mismo tiempo. No se aflojó ni un momento. Eso fue un gran talento para la coordinación. El tiempo pasó volando y, cuando me di cuenta, ya tenía 6 meses y me puse de pie y me senté por primera vez en esta nueva vida. La cantidad de fuerza que me costó esta pequeña acción fue increíble. Cuando finalmente terminé la tarea que me había asignado unos días antes, me sentí lo suficientemente cansada como para quedarme dormida al instante. La debilidad de este nuevo cuerpo era asombrosa. Nunca en mi vida me había sentido tan indefensa. Antes valoraba mi independencia más que cualquier otra cosa, así que encontrarme en esta situación era horrible. Las risas y los balbuceos alegres me distrajeron. Levanté la vista de mis pantalones rosas decorados con flores y sonreí al ver a mi gemelo, que estaba sentado al otro lado de nuestra cuna y me miraba con algo parecido al orgullo. Si es que niños tan pequeños como él eran capaces de sentir semejante emoción, de todos modos, él también estaba sentado. El pequeño mocoso había logrado dominarlo antes que yo. Sinceramente, el hecho de que un niño que no tenía ni un año lograra superarme en algo tan fácil como esto me costó una pequeña parte de mi orgullo. En mi defensa, podría haber intentado aprenderlo antes, pero decidí seguir su ejemplo. No sabía nada sobre los bebés y su desarrollo, y no me habría servido de nada que mis nuevos padres empezaran a cuestionar mi crecimiento anormal. En particular, porque había pasado los primeros 4 meses de esta nueva vida en un estado catatónico. Y eso también fue algo sobre lo que me pregunté a menudo. Cualquier padre normal habría entrado en pánico cuando su hijo mostró signos evidentes de alguna enfermedad. Después de despertar en este mundo, pasé mucho tiempo lamentando lo que había perdido e ignorando mi nueva realidad. Esto me dejó en un estado bastante insensible que debería haber preocupado a mis nuevos padres. Entonces, ¿por qué no me habían llevado al médico? Estaba segura de que habían notado mi comportamiento anormal y se habían preocupado por mí.
cualquier persona normal habría visitado el hospital con su bebé evidentemente enfermo. Mis nuevos padres no hicieron nada. Esto me llevó incluso a creer que no les importábamos, pero descarté esos pensamientos rápidamente. Si no les importábamos, nuestros padres nos habrían abandonado hace mucho tiempo. En cambio, ambos nos trataban con una dulzura que daba a entender que éramos de porcelana. A veces, nuestro padre nos miraba como si no pudiera creer que estuviéramos allí. Tal vez no tenían mucho dinero. Nuestro apartamento sin duda había tenido mejores días. No es que fuera malo ni nada, pero aún así podría haber sido mucho mejor. Ahora que lo pensaba, no creía que mi nuevo padre tuviera trabajo. Pasaba la mayor parte del tiempo en casa, cuidando de nosotros dos. Como estaba desempleado, mi nueva madre era la única que traía dinero a casa. Y si tuviera que adivinar, no era mucho dinero. ¿Por qué mi nuevo padre no tenía trabajo? Mis nuevos padres decidieron que sería mejor que uno de ellos se quedara en casa para criarnos. Sin embargo, eso no explicaba sus desapariciones habituales. Una vez cada 2 semanas se ausentaba durante toda la noche. Solo me di cuenta de esto porque no dormí durante una de esas desapariciones y lo saludé cuando regresó de sus actividades nocturnas. Había llovido esa noche y mi nueva madre lo acompañó al baño en el momento en que puso un pie en el umbral. Nunca olvidaré lo tensa que había estado esa noche. Cómo no pudo mirar a mi nuevo padre a los ojos cuando estaban en la misma habitación. Cómo se estremeció cuando él le dio un fajo de billetes. Sabía que no era mucho, pero en nuestra situación eso no debería haber importado. No mientras ella tuviera 2 hijos a su cargo. El dinero fue colocado en un pequeño recipiente metálico y escondido debajo del fregadero de la cocina. La mujer nunca más se dignó a tocarlo. «Lo lograste, Rei-chan», dijo una voz femenina. Akemi, así se llamaba mi nueva madre, estaba parada en la puerta de nuestra habitación infantil. El deleite brillaba en sus ojos mientras se apresuraba hacia adelante y se detenía frente a nuestra cuna. Mírense a las dos. Akemi, tenía que dejar de llamarla así. Ahora era mi madre. No Akemi, esa mujer o madre primeriza. Se inclinó y tomó al pequeño Ken en sus brazos. Mi gemela se rió felizmente ante la atención de nuestra madre. Eres un buen niño, ¿eh? Así como tu hermana es una buena niña. Mis 2 rayos de sol. Nunca pensé que alguien me hubiera llamado niña buena antes. Bueno, para todo había una primera vez. Mi madre me sonrió y se puso a mirar su reloj de pulsera. Los dos debéis tener hambre. Volvió a poner a Ken en la cuna. Iré a calentaros la cena. Estoy segura de que sabe mejor caliente que fría. Kaneki Akemi era una persona muy gentil. A veces parecía que no sabía qué hacer con nosotros, pero ese debía ser el encanto de una madre primeriza. Era muy joven e inexperta, pero eso no significaba que nos descuidara. Después de todo, Kaneki Akemi era una buena madre. Ojalá lo hubiera sabido. El nombre de mi nuevo padre era Kaneki Ryota. Era mitad japonés y mitad sueco. No lo habría sabido si no fuera por la foto de su madre que decoraba una pared de nuestro salón. Había sido una mujer encantadora. Con su pelo rubio dorado y sus ojos grises y tormentosos, habría encantado a cualquier hombre que hubiera querido. Mi padre heredó sus ojos, al igual que Ken y yo. No era una persona vanidosa, pero tenía que admitir que comparados con mis ojos castaños apagados anteriores, estos eran hermosos. Un gris claro que a veces se oscurecía como las nubes justo antes de una tormenta. Al menos los ojos de Ken hacían eso. No podía apartar la mirada de ellos. Con la iluminación de nuestra sala de estar, parecían más hipnóticos que nunca. Lamentablemente, me vi obligado a apartar la mirada cuando el mocoso decidió que sería divertido meter uno de sus dedos en mi ojo izquierdo. El grito que salió de mis labios fue tan indigno como infantil. Sin embargo, no pude evitarlo. Tener un dedo metido en el ojo dolía muchísimo. Si lo hubiera sabido. Ken. Mi padre alzó la voz apenas un poco.
No había necesidad de gritar, todavía éramos demasiado jóvenes física y mentalmente para diferenciar verdaderamente entre lo que estaba bien y lo que estaba mal. Su mano grande agarró la más pequeña de mi hermano y la apartó de mi cara. No hagas eso. Estás lastimando a tu hermana. Sí, no entendió nada de lo que decía papá. Ken se metió en la boca el dedo que había estado previamente dentro de mi ojo. ¡Qué asco! Giró la cabeza hacia la izquierda y empezó a murmurar para sí mismo mientras miraba la televisión que teníamos delante. Dudaba que entendiera de qué estaban hablando. Se trataba de un programa de entrevistas muy popular con un moderador muy famoso, Takeshi Haruka. Lo extraño fue que nunca había oído hablar de este hombre antes. Tampoco conocía su programa. En mi vida anterior, no tienes idea de cuánto me dolió pensarlo de esta manera. Tal vez no era la persona más actualizada, pero sí sabía bastante sobre el pop actual. Si no hubiera visto la fecha en un calendario unos meses antes, podría haber sospechado que había renacido en el futuro. Pero no fue así. Actualmente estábamos en el año 1996. Solo faltaban 3 años para mi primer nacimiento. Con lo famoso que parecía ser este tal Takeshi, debería haber oído hablar de él antes. Nunca lo hice. Eran cosas tan pequeñas que me inquietaban. Teníamos muchas cosas en casa, sobre todo comida y bebida, de marcas de las que nunca había oído hablar. Algunas de las tecnologías parecían demasiado avanzadas para esta década. Había algo muy mal en este lugar. Y aún así, todavía me aferraba a la esperanza de que todo estaba bien, de que todavía estaba en mi cuando y donde conocidos. Que un día me volvería a encontrar con mi familia. Mi padre se movió un poco y por un momento pensé que me caería de mi posición sobre su rodilla. El chillido de Ken indicó que él debía haber experimentado lo mismo. Mientras tanto, mi padre no se inmutó ni se preocupó. Su brazo derecho nos rodeaba a los dos y nos mantenía en el sitio. Al mismo tiempo, su otra mano cogía el mando a distancia que estaba en la mesita que había delante de nosotros y subía el volumen del televisor. La expresión de su rostro era muy alarmante. Últimas noticias, se leía en negrita en la pantalla, justo antes de que un reportero de mediana edad lo reemplazara. El hombre estaba muy pálido y tenía la boca apretada en una fina línea. Fuera lo que fuese lo que se suponía que iba a informar, no sería nada agradable. Buenas noches, Japón. Interrumpimos el programa con un tema de máxima importancia. Hace menos de 1 hora se produjo un atentado en el popular restaurante Ringo. Ya hay 5 víctimas confirmadas y se esperan más. Ningún visitante ni trabajador ha resultado ileso. El autor del crimen es supuestamente un ghoul. Espera, ¿qué? Esperamos que nuestra compañera de trabajo Chieko Amaya pueda contarnos más cosas directamente desde la escena del crimen. Buscó a tientas un micrófono. Chieko-san, ¿me escuchas? Si es así, cuéntanos más sobre la situación actual. Se oyó un leve ruido y la pantalla parpadeó. Luego se dividió en 2. En un lado estaba el reportero de mediana edad, en el otro apareció una mujer joven. Buenas noches, Keiichi-san. Había muchos coches de policía y civiles en pánico detrás de ella. Las ventanas del restaurante Ringo estaban teñidas de rojo. Como puede ver, la situación aquí está muy descontrolada. Muchos heridos aún no han sido tratados y la policía no sabe qué hacer. Intentan mantener a la multitud tranquila. ¿Podrías contarnos qué sucedió?, preguntó Keiichi. Parecía nervioso, el sudor se acumulaba en su sien y sus ojos no dejaban de mirar en todas direcciones. A las 7 de la tarde en punto, las puertas del restaurante de Ringo se cerraron, atrapando a todos sus ocupantes en el interior. Fue entonces cuando el agresor atacó. Por lo que ha podido saber la policía, parece ser un demonio con el nombre en clave de Evie. El culpable logró escapar de la escena del crimen antes de que pudiera llegar cualquier ayuda. Sigue prófugo. Repito, sigue prófugo. ¿Era una especie de broma? Tenía que serlo. La cámara se alejó de la reportera para mostrar a un par de hombres que salían del restaurante. Llevaban abrigos largos y cada uno de ellos llevaba una maleta plateada en la mano derecha.
4 investigadores del CSG llegaron a la escena del crimen minutos antes que la policía. 2 de ellos han desaparecido, probablemente buscando al demonio responsable de otra tragedia. Hasta el momento, no se sabe nada más. Te avisaré en cuanto sepa algo nuevo. Keiichi apareció en pantalla completa una vez más. Comenzó a resumir toda la información que Chieko pudo darnos, pero ya no estaba escuchando. Esto seguramente tenía que ser algún tipo de broma. Esto no podría estar pasando. No. Oh, Dios, esto se suponía que era una broma cruel. Tenía que serlo. Podría aceptar renacer en mi propio mundo, universo. Pero esto era absurdo. Reencarnar en un manga o anime debería haber sido imposible. No, era imposible. Cualquier entidad superior que me hubiera enviado aquí no podía haber sido tan cruel. Tokyo Ghoul, uno de los mangas más jodidos que he leído. La palabra trágico no era lo suficientemente fuerte para describirlo. Recuerdo que lo amaba y lo odiaba a partes iguales. Especialmente después de que mataran a Kaneki. Dios mío, Kaneki Ken. Tenía un hermano gemelo que se llamaba Kaneki Ken. Si esto fuera real, entonces yo habría renacido como la hermana gemela de Kaneki Ken. Uno de los personajes ficticios más trágicos que jamás haya existido. Dudaba que este universo tuviera 2 Kaneki Ken corriendo por ahí y, aunque así fuera, no creía que tuviera tanta suerte. Empezaron a aparecer ante mis ojos manchas negras. La sangre que se me subía a la cabeza impedía que cualquier sonido se registrara en mi mente. ¿Por qué estaba pasando esto? No quería ser la hermana gemela de Kaneki Ken. Nunca pedí nada de esto. Quizás no era real. Podría ser algún programa de televisión. Acción en vivo. Mi visión se desvaneció por completo. Alguien me agarró de los brazos antes de que chocara contra el suelo. ¿Qué hice para merecer esto? ¿Por qué tenía que ser Tokyo Ghoul? Casi cualquier otro fandom hubiera sido mejor que este. Si realmente se trataba de Tokyo Ghoul y Ken era Kaneki Ken, tal vez hubiera sido mejor para mí asesinarnos a ambos. Comparado con lo que nos deparaba el futuro, la muerte habría sido una bendición. ¿En qué me convertí? En el hecho de que estuve considerando asesinar a un bebé y luego suicidarme. Risa histérica. Fue mía. El mundo ficticio de Tokyo Ghoul se había convertido en realidad. Estaba loco. La oscuridad me atrapó como un amante cruel. No era bienvenida y me infundía miedo. Cuando finalmente despertaré de esta pesadilla, estaba enfadada. Tenía que estarlo. No había otra explicación para mi situación actual. Renacer era algo que podía aceptar. El concepto de una vida después de la muerte siempre me había parecido creíble y nunca se me pasó por la cabeza la idea de que simplemente desaparecería después de morir. No sabía dónde iría, pero tenía que haber un lugar para los muertos. Ya fuera el infierno, el cielo o una vida completamente nueva, siempre creí que no dejaría de existir. La razón por la que no pude aceptar fácilmente que había renacido fue que no estaba preparado para morir. Tenía apenas 16 años y ni siquiera había terminado la escuela. De repente, tuve que afrontar el hecho de que lo había perdido todo. Mi familia, mi hogar, mi futuro. No quedaba nada. Y no nos olvidemos de mi muerte. Estaba segura de que todos estábamos de acuerdo en que no había sido una muerte agradable. Si pudiera hacer una lista de las formas en las que me gustaría morir, ahogarme habría estado entre las últimas opciones. Aceptar que había muerto y que lo había perdido todo en el proceso no había sido fácil. Aceptar que había renacido en un universo ficticio era absolutamente imposible. Mi cordura debió de haberse desvanecido por completo. Solo podía suponer que me habían ingresado en algún manicomio y que ahora estaba acostado en una cama, atrapado en mi propio pequeño mundo. Aunque no sería agradable, sin duda lo explicaría todo. Después de todo, reencarnar en otro universo no podría ser posible. Simplemente no podía ser real. El mayor sueño de Kaneki Akemi era convertirse en médico. Tuvo que renunciar a ese sueño cuando nacimos Ken y yo. No había tiempo para estudiar.
No había suficiente dinero para que su pequeña familia sobreviviera. Como ella era la única que podía llevar dinero a casa, no había tiempo para nada más que para trabajar. De alguna manera, sabía que una pequeña parte de ella nos guardaba rencor por su desgracia. Si no fuera por nosotros, ella estaría estudiando en la universidad y cumpliendo sus sueños. Tendría tiempo para reunirse con amigos por las noches y cotillear sobre cosas sin importancia. En cambio, la joven, que parecía tener unos 21 años, tenía un trabajo duro que le pagaba menos de lo que realmente necesitábamos. Akemi se despertaba temprano por la mañana y regresaba a casa por la tarde. Entonces dejaba que nuestro padre tuviera un poco de tiempo para sí mismo y nos daba de comer a mí y a Ken. Por la noche tenía unas 2 horas de libertad. Le gustaba leer algunos de los libros de nuestro padre. La mayoría de las veces, mamá se quedaba dormida mientras lo hacía. Esta era una rutina que repetía todos los días. Solo descansaba los domingos, pero ni siquiera así podía descansar del todo. Tenía 2 bebés que cuidar. Papá salía de casa casi todos los domingos. Desde la mañana hasta la tarde no se le veía por ninguna parte. La relación de mis padres se vio gravemente afectada por ello. Tienes que calmarte, Akemi. La voz de mi padre resonó por todo el apartamento. Su ira era tan profunda que casi podía sentirla. Cálmate. Cálmate. El sonido del vidrio rompiéndose siguió al grito de mamá. No me digas que me calme. Ya tuve suficiente de esto. Llegar a casa todos los días y encontrarte holgazaneando. No haces nada. Nada. El silencio reinó en nuestra casa por un segundo. Luego otro. ¿Qué quieres que haga? Te niegas a utilizar el dinero que ganó y sería demasiado peligroso para mí conseguir un trabajo adecuado. Además, ambos sabemos que uno de nosotros tiene que quedarse en casa con los niños. Lo que ambos sabemos es que todo lo que sale de tu boca son excusas débiles. Me imaginé cómo levantaba las manos y hacía gestos descontrolados en todas direcciones. Mi hermana está embarazada. Se queda en casa y podría cuidarlos por un tiempo. Sentí una pequeña mano que me retorcía la camisa. Ken temblaba levemente y grandes lágrimas corrían por sus mejillas. Wey, ¿por qué Angui? Se me partió el corazón. No se merecía esto. Un niño no debería tener que presenciar a sus padres discutiendo de esa manera. Está bien, Ken. Está bien. Estábamos dentro de la habitación de los niños, en un rincón apartado de la habitación. Mi querido hermano había considerado que ese era el lugar más seguro. A veces los niños podían ser muy irracionales. Su pequeño cuerpo de 10 meses se inclinó hacia el mío. No había nada que pudiera hacer excepto tratar de calmarlo con mi presencia y mi tacto. Puse su cabeza sobre mi regazo y comencé a acariciarle suavemente el pelo corto. Siempre le gustaba que nuestra madre hiciera eso. Esperaba que mi tacto lo calmara, igual que el de ella. Wey. El niño señaló la puerta en cuestión. No estaba segura de lo que quería decir, así que seguí acariciando su cabello y esperé que los gritos fuertes pronto dejaran de existir. Para consolar a Ken, incluso comencé a tararear una canción de cuna que mi primera madre solía cantarme. Su temblor disminuyó, pero las lágrimas continuaron fluyendo. Estás realmente loca. No hay forma de que los dejemos con tu hermana. El padre hizo una pausa para tomar aire. Tal vez quieras que estén en peligro. Tal vez solo quieras deshacerte de nosotros 3. Lo siguiente que oí fue una fuerte bofetada. Por una vez pensé que se la merecía. Lo que había dicho mi padre era un golpe bajo. Mamá no merecía esto. No te atrevas a decir algo así nunca más. Renuncié a todo por ti y por nuestros hijos. A todo. Se oyó el tintineo de unas llaves. Los pasos de mi madre se dirigían hacia el pasillo. La puerta de entrada se abrió y se cerró con un ruido fuerte. Padre apagó la luz del pasillo y de la sala. En la oscuridad de la noche el silencio nos envolvió una vez más. No nos atrevimos a hacer ruido.